Buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pero esta es la sede también de Next Educación, que es una institución de maestrías que fundamos hace 12 años aproximadamente con algunas personas, algunas están aquí, como Juan Antonio Gómez Bule, con Lalo Azcona, con María Rey, con otras personas que creíamos y creemos en la innovación y donde tenemos una serie de maestrías con relación a comunicación política avanzada, ciberseguridad, a Big Data, a economía verde, a dirección financiera, etcétera, etcétera. Pero tenemos también un foro y en este foro hemos tenido la posibilidad de tener debates enormemente importantes y visitas muy significativas. Por citar simplemente las últimas, pues estuvo con nosotros el GEME, el teniente general Amador Enseñat, persona interesantísima, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Tuvimos en esta misma sala también a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, y tuvimos precisamente ayer al secretario general de la OEI. La OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, es enormemente importante, con 7.000 personas, para formar maestros en el ámbito de la educación, trabajos en el mundo rural y con unas informaciones extraordinarias que aquí se producen. Por eso hay normalmente asistencia de periodistas para traer, digamos, algunas de las noticias, ¿no? Por ejemplo, ayer nos decían que en aquellas comunidades medido en España donde hay más escuelas rurales hay mejores resultados del informe PISA. Y son Galicia, Asturias y Castilla-León, por ejemplo, y así sucesivamente. Y también tenemos presentaciones de libros. En algún momento estamos comentando ahora con José Antonio Zarzalejos, estamos comentando que realmente su hermano presentó un libro muy interesante aquí, No hay ala oeste en la Moncloa. En aquel caso asistió el presidente Aznar en esa presentación. Y hoy tenemos un libro muy interesante, el libro Celestino, de nuestro amigo Paco Polo, que tiene una mirada enormemente interesante para una figura que a lo mejor alguno identifica, no sé, pero de personas que han crecido aquí a partir, digamos, de lo que fue el boom del ladrillo. Personas que venían del mundo rural, muchos venimos del mundo rural y no nos sentimos por eso en absoluto de segunda división, pero que sin haber estado normalmente en aquellos ambientes que después frecuentaría, se ha encontrado siendo una de las personas más ricas de España. Eso merecía una novela o mucha literatura en general. Está Sonia Franco, que también escribe novelas, que también es importante. Está con nosotros José Antonio Zarzalejos también. A mí me parece que es interesante, y a mí, cuando Paco Polo me contó que quería presentar este libro y le pregunté de qué iba el libro, me animó mucho porque Paco Polo es, yo creo, muchos aquí participamos de eso también, ¿no? Pero es de los que sabe mucho más de lo que cuenta, ¿no? O que podía contar en su momento. Y a lo mejor no se puede expresar en una crónica, no se puede expresar en un ensayo, pero se puede expresar a través de la literatura, a través de la novela. Es una hipótesis que yo planteo ahí, pero hemos acordado entre las personas aquí presentes que haremos una ronda de unos 5 minutos, aunque eso sea a veces 5 minutos una ficción literaria, pero bueno, vamos a hacerla, para ver una toma de situación. Y después, a partir de ahí, entramos en diálogo entre nosotros. ¿Tú misma, Sonia, te parece? Pues yo misma. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Y lo primero, lo voy a confesar un secreto a Paco el primero. Cuando me regalaste el libro y me invitaste a estar aquí contigo hoy, pues lo cogí con un poquito de recelo. Y eso no tiene nada que ver con la figura de Paco, que es una persona a la que yo siempre he admirado, porque creo que es un gran comunicador corporativo de este país, ¿no? Y tampoco con la novela, que me pareció desde el principio que tenía un tema además de sugerente, ¿no? Tiene que ver con que Paco es periodista. Y muchos que sois periodistas aquí, veo muchas caras conocidas, y dices, por nombres, es una garantía de éxito, ¿no? Porque al fin y al cabo, un periodista sabe escribir, sabe mantener la atención del lector, conoce la técnica, va a estar bien escrito. Pero os diré que muchas veces para que un periodista escriba una buena novela tiene que desaprender muchas cosas, ¿no? Porque
los periodistas tendemos a explicarlo todo, no dejar ninguna respuesta para que el lector la tenga. Y sin embargo, en una novela tienes que dejar espacio para la imaginación de los lectores, ¿no? Y hacer un acuerdo tácito con el lector de que, bueno, él va a sacar sus propias conclusiones y simplemente. Pero bueno, a las primeras páginas, Paco, se me acabó el recelo. Porque creo que tú no has estudiado técnica literaria, ¿no? Técnica narrativa o poca cosa. No. Pero, sin embargo, me da la impresión de que tienes la intuición de un ávido lector que ha sabido coger lo mejor de los libros que ha escrito, que ha leído, y ha hecho, para mi gusto, una buena novela. Porque yo creo que lo es. Y lo es porque, para empezar, empieza ya como una buena novela, que es con el pianazo, ¿no? Con el conflicto, con lo que le va a pasar al personaje, que es, Paco lo llama la caída, ¿no? El primer capítulo se llama La caída. Y luego ya va jugando, para mi gusto juega fenomenal con los tiempos y los espacios. En lugar de ser una narración lineal, el lector se va haciendo preguntas y se van respondiendo a lo largo de diferentes capítulos de la novela. Pues tú te haces una pregunta, aparece por ahí el Real Madrid, como no podía ser menos en una novela empresarial. Bueno, pues siguiente capítulo, Real Madrid. De repente aparece la política. Bueno, pues hacemos un espacio y luego la política. Juega fenomenal con el espacio, con el tiempo y con el ritmo. Y el resultado es que al final, para mi gusto, ha conseguido un retrato no solo de un personaje, que es como Celestino, con el que a priori parece que es difícil identificarse con él, porque es un señor con mucho éxito. Muy rico. Paco dice frases por aquí, a ver si no llevo gafas, así que igual ni las encuentro. Bueno, no la encuentro, pero vamos, las encontraréis mucho por ahí. Frases que al principio dices, pues, ¿cómo voy a empatizar yo con este señor? Pero luego lo va haciendo, va construyendo el retrato de un personaje muy humano, al que le pasan cosas que nos pueden pasar a todos, y acaba, Celestino, siendo simpático incluso para todos, ¿no? Y también construye un retrato súper interesante, como decía Manuel, de una época que a todos nos ha tocado de alguna manera, ¿no? La burbuja inmobiliaria, para bien o para mal, es un episodio de la historia de nuestro país que, queráis que no, aunque solo sea por el precio de nuestros pisos, nos ha tocado. Y la describe muy bien. Paco recorre muy bien todo lo que pasó desde diferentes puntos de vista, los puntos de vista del empresario, la visión que le faltó o que tuvo, en fin. Me gusta mucho ese retrato que haces de ese momento de la historia reciente, ¿no? De la historia reciente de nuestro país. Y la verdad, o sea, yo he disfrutado mucho con la lectura, he disfrutado mucho con el lenguaje, la forma que tiene, lo decía José Antonio en el prólogo, y es que la prosa es muy concisa, muy precisa, se nota que es periodista, ¿verdad? No sobra una coma. Y eso hace que al final como la lectura sea muy interesante, muy agradable, y yo os diría que muy recomendable. Justo antes de venir, se me ha ocurrido preguntarle a ChatGPT qué es para él una buena novela, ¿no? Y dice, personajes bien desarrollados, check. Trama sólida y bien estructurada, yo creo que también. Ambientación y mundo creíble, para mí sí. Temática, profundidad, bien, estilo y voz narrativa y diálogo tal. O sea que yo creo, Paco, que enhorabuena, y ChatGPT y yo estamos deseando que escriba lo siguiente. Muy bien, pues fíjate por dónde. Pensábamos que éramos 4 y tenemos a ChatGPT aquí de invitado también, ¿no? Que son 5. Un honor que esté con nosotros José Antonio Zarzalejos, como el resto de personas, y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Y gracias, Paco, por la novela. A mí, la novela, aparte de adherirme a todo lo que ha dicho Sonia, 3 aspectos que me parecen que hay que celebrar. Una buena especie informativa, un reportaje, un análisis, necesita de un condimento imprescindible, que es el título. Y este título me parece extraordinario. Celestino. Celestino no puede ser un hombre adulto, inmobiliario, rico de 2010, de 2015, de 2020. Tiene que ser de los 90 y tiene que ser de extracción rural. O sea, no es Aitor, no es Juan, no es Pedro, no es Eric, no, es Celestino. El título es fantástico, lo dice todo. Y además, Torres, Celestino Torres. Me parece realmente un hallazgo. San Celestino, no sé si lo sabes, Paco, seguramente lo habrás investigado,
San Celestino es un mártir. Los restos mortales de San Celestino están en Venezuela, en la Catedral de San Cristóbal de Barcelona, que es la capital de uno de los estados. Quiero decirte que Celestino nos lleva exactamente al espacio temporal y a la propia historia. Celestino solamente puede ser Celestino, un hombre que se dedica al ladrillo, que se mete en el fútbol y que compadrea con la política. La Españita de los años 90, esa España en la que un ministro dijo que era el país de Europa más fácil para hacer dinero. ¿Te acuerdas? Pues este es Celestino. Es verdad que con mucho esfuerzo, con mucha moral, con mucha ambición, también con falta de escrúpulos, porque aquí voy a la segunda. La ficción. Bueno, no es tanta ficción ni el libro es tan amable, querida Sonia. El libro tiene un punto de acidez que es muy típica de Paco. Paco parece que dice las cosas como dejándolas caer, como sin importancia, pero realmente es un provocador. Y tiene además una vis irónica realmente extraordinaria. Es un hombre de puño de hierro en guante de terciopelo. No levanta nunca la voz, pero la esclava. ¿Os acordáis de qué fue la cara de Ferrovial cuando Ferrovial se fue? ¿Quién tuvo que dar la cara por una de las operaciones empresariales más polémicas de este país? Pues yo en la televisión le veía a Paco Polo. Yo no veía a ningún gerifante. Estaba Paco Polo dando ahí la cara y la dio bien. O sea que Paco Polo es un personaje muchas veces embozado, un poco por descubrir. La ficción. Bueno, yo no conozco, salvo en el género de la novela negra, ficciones que no sean autorreferenciales. Y esta es una ficción muy autorreferencial. Y además es que el propio Paco, en una pequeña introducción, en el último párrafo lo dice: yo no quiero molestar a nadie, pero esto es pura realidad. Mira, decir, yo no quiero... respeto a todos, el éxito, el esfuerzo y tal, pero esto que cuento es pura realidad. Yo no sé si es una novela o es un ensayo vestido de novela. Yo creo que es más un ensayo de un tiempo y de una época que una novela, con una trama fantástica, imaginativa, con recursos y giros diferentes. No. Esta es un ensayo vestido de novela, que a mí realmente es lo que más me interesó de este texto. Y por eso se lo prologué, no solo por la amistad, sino porque realmente creía que el texto lo merecía. Y por fin la prosa. Hombre, el título es importante, el testimonio que él ha vivido, porque él no ha sido protagonista de eso que cuenta, pero sí ha sido un testigo de eso que cuenta en los años 90 e incluso metidos ya en el siglo XXI. Está la prosa. No encontraréis en el libro de Paco ni una sola cursilada, ni tampoco ninguna pretensión. Eso de las nubes desprendían lágrimas que caían sobre hojas secas en un otoño improbable, pues no lo vais a encontrar. Vais a encontrar sujeto, verbo, predicado. Como dice Sonia, buena puntuación, punto, coma, punto y coma, con un buen sistema de estructura de los párrafos, con una buena narración que va de menos a más, el crescendo de la novela, luego baja, luego sube y luego termina de una forma razonablemente amable, pero con este señor Celestino Torres con su colmillo retorcido. Es decir, va con los nietos por Marbella, ¿os acordáis de Marbella y de Jesús? Sí, en gloria esté. Pues bueno, paseando por Marbella y con sus nietos ya está pensando cómo va a rehacer el imperio. Quiero decir que es un testimonio valioso de un periodista sobre una época importante de España. Es una ficción que encubre un auténtico ensayo y es una literatura honrada, limpia, sin pretensiones y perfectamente adecuada. Y tiene otro valor añadido, el tamaño, la extensión. Esto se puede leer en un par de días, en 3 días, incluso en un fin de semana, pero ya está bien de mamotretos.
Ya está bien de mamotretos, es que cuando coges este libro agradeces primero el formato, el color está muy, muy logrado, celestino, pues que te llama, y la extensión. Todo esto hace que esto sea un éxito profesional, otro más de Paco Polo. He de decir que además Paco Polo es una gran persona y tiene muchos amigos. Ha ayudado a mucha gente, porque ayuda siempre que puede. Y entonces cuando un autor es tan buena persona, en el libro queda retratado. Por experiencia profesional, he conocido desde premios Nobel a grandes novelistas, grandes terceristas de ABC, de tal, y eran personajes tremendamente complicados. Y yo diría que además de dudosas virtudes humanas, ¿no? Aunque pareciera lo contrario. Pero Paco se refleja en este libro como es. Es un tipo honrado, amigo de sus amigos, sencillo y sin pretensiones, al que muchos, y yo quizás de una manera especial, tenemos muchísimo que agradecer en nuestra carrera profesional. Por lo tanto, les animo a que lo lean y a que vean que lo que tanto ha dicho Sonia como digo yo ahora es realidad. Es un buen libro. Probablemente no será un superventas, ni falta que hace. Pero de este libro, se puede sacar una serie para Netflix, para HBO, para Movistar. De tal manera que yo termino aquí, te animo que si me lo permites, conozco a algunos productores, te los voy a mandar, les voy a decir, oye, ¿no tenéis aquí una miniserie de 6 capítulos Celestino, la vida bien contada de un empresario de éxito? Porque habéis visto, y con esto termino, cómo se atrinchera, cómo se defiende Paco de su propio libro. Dice, la vida mal contada. Él ya se asigna como un mal contador de cuentos. Él sabe que es bueno, pero prefiere que lo digamos otros a decirlo él, lo cual es síntoma de su enorme inteligencia. Oye, José Antonio, si quieres te tomas otros 5 No, minutos, que, no. que iban muy bien. Han sido 5 minutos masiva, ¿no? Pero sí, estamos encantados. Si quieres continuar, adelante, ¿no te parece? Continúe, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿quieres añadir algo más? No, salvo que surja alguna cosa que pueda aportar, sí, pero si no puedo aportar... Seguro que sí. Vamos a escuchar al autor. Paco. Bueno, primero, palabras de agradecimiento. Creo que lo único verdadero es una cosa que ha dicho José Antonio, que es que el libro no va a ser un superventas. Eso es lo que es incontrovertible. Y siguiendo con el agradecimiento, pues lo primero agradecer a Manuel y a NES Educación por actuar como anfitrión de esta presentación. Es cierto que yo colaboro con Next desde primera hora, no sé si te acordarás, bueno, tú te acordarás mejor que yo, claro. Desde la calle Hernán Cortés. Eso es, porque estábamos en el Colegio de Ingenieros Industriales. Exacto. Antes, vamos de ingenieros a ingenieros. Estamos aquí ahora. Y muchas gracias a Sonia por sus palabras tan gratas, tan amables, y también a José Antonio doblemente, porque ha tenido, y todos conocemos la dimensión de su personalidad como ensayista, como periodista, ha tenido la amabilidad de prologarme el libro. Él es un hombre, los que no lo conozcáis, yo le conozco bastante bien, de hace bastantes años, muy riguroso, y bueno, se ve en todos los artículos que hace, cuando hace algo lo hace muy a fondo, y luego también pues por estar hoy en la presentación del libro, y gracias a todos vosotros, que cuando os miro, pues se recorren muchos capítulos de mi vida. Aquí tengo miembros de mi familia, hay primos míos, hay chavales de mi barrio, hay compañeros de temprana hora de la Facultad de Ciencias de la Información, y luego pues personas que en el terreno profesional me han acompañado durante toda mi vida, y en mi, en mi faceta personal también lo han hecho. Yo tuve una vocación muy temprana por el periodismo, y una vocación muy temprana que me vino fundamentalmente de 2 fuentes. Una era mi afición a leer novelas, porque me entretenía mucho, posiblemente por una cabeza fantasiosa que tengo, soy un lector desde muy temprana hora, y luego porque me fascinaron los reportajes en televisión que veía de Miguel de la Cuadra Salcedo,
y yo quería, pues de alguna manera, imitar la especie de Superman que veía cada semana en los reportajes de televisión española. Y bueno, pues luego mi vida profesional discurrió tempranamente o inicialmente en el periodismo, y luego, como decía Buñuel, por razones puramente alimentarias, me dediqué a lo que ha sido casi todo el conjunto de mi vida profesional, que es la comunicación corporativa. Pero nunca abandoné el deseo de escribir novelas, y esta, de hecho, es una de las que he escrito. ¿Por qué he escrito Celestino? Porque las otras novelas van de materias muy diferentes, muy distintas. Incluso la estructura que en su momento seleccioné no tiene nada que ver con Florentino. Yo hubo unos años en mi vida que tuve, hace aproximadamente 10, 12 años, tuve relación con, yo creo que es uno de los maestros vivos de la literatura española, que es Antonio Muñoz Molina. Él me vino a ver porque él conocía que yo había tenido, por amigos, había tenido mucho vínculo profesional con todo el mundo de la promoción inmobiliaria. Había representado y asesorado a muchísimos empresarios inmobiliarios de la época, y él estaba escribiendo un ensayo magnífico, que si no lo habéis leído os animo a que lo leáis, que se llama Todo lo que parecía sólido, en el cual básicamente describe cómo fue la España de la época del esplendor económico a la época de la caída. Y yo, cuando estaba con Antonio, le decía, digo, mira, yo conozco mucho a estos personajes, los conozco mucho, y con algunos de ellos, más que con otros, obviamente, pues hemos llegado a construir una relación personal. Conozco su psicología, conozco sus ambiciones, conozco sus fragilidades, conozco sus vulnerabilidades. Yo creo que aquí encontrarás tú, o tu pluma encontrará aquí una gran novela. Pero, como me pasa casi siempre en la vida, no me hicieron mucho caso, y entonces, ante la indiferencia de Antonio, pues fui yo el que me animé a escribir Celestino. Y lo hice, pues, bueno, por lo que invocaba antes. Yo he conocido a muchísimos líderes del sector inmobiliario, de unos tengo excelente opinión, de otros quizá no tanta, pero sí que me parecían que aquel mundo, aquella España de una época, de una economía dorada, que yo creo que casi todos la que estamos aquí la hemos vivido, en el cual el inmobiliario, la construcción, llegó a representar aproximadamente, según los estudios que yo tuve oportunidad de revisar del Banco de España, entre el 15 y el 18% del PIB español, obviamente por la promoción, por la construcción, los electrodomésticos, los bares, el transporte, los arquitectos, los asesores de comunicación. Se creó una enorme economía en la cual yo creo que fueron los años en los que España o los españoles nos creíamos que éramos ricos, ¿no? Están las segundas residencias, los coches de alta gama, las vacaciones de Navidad en Nueva York, las vacaciones de verano en las Maldivas, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, pues en un momento determinado, todos sabíamos que aquella burbuja iba a explosionar, y explosionó. Y algunos, como este Celestino, pues, a ser un gran profesional, le explotó en las manos y le llevó un poco a su ruina. Yo creo que eso, desde el punto de vista, digamos, llamémosle de retrato histórico, económico, sociológico de una época muy decisiva de España, tanto el auge como la caída, y luego de la manera de que aquellos personajes, su vida pasó por tantos altibajos, de caerse y de levantarse, pues a mí me parecía que tenía una novela interesante, que es la que yo he intentado reflejar, con personajes que todos ellos, bueno, algunos quizás los reconozcáis, porque han sido personas muy destacadas en la vida empresarial, económica, social española, pues yo creo que tienen un retrato psicológico y un retrato humano verdaderamente pues muy atractivo. Y, por supuesto, pues reconstruir una época de la historia de España. Y lo quise hacer no de una forma, llamémosle, secuencial o cronológica, sino a saltos en los cuales poco a poco nos fuera descubriendo lo cual, digamos que las claves de la historia y singularmente las claves de la personalidad de este Celestino, que, como comentaba José Antonio,
tiene un nombre que ya no existe en España, como no existen Segismundos, ni Casimiros, ni este tipo de nombres, porque son nombres que los que ya peinamos canas, pues pertenecen a un mundo que conocimos, a un mundo rural, a otro tipo de España. Ahora los muchachos se llaman de otra forma. Y vamos, aquellos líderes de la promoción inmobiliaria, muchos venían de ese mundo rural, otros venían de la nada, otros no, algunos otros los menos, venían de familias ya con tradiciones empresariales, pero verdaderamente se hicieron multimillonarios. Yo he conocido a algunos de ellos que llegaron a ser la primera fortuna de España, o una de las primeras fortunas de España. Y no es literatura, esto es realidad. Ellos se podían codear. Yo aquí digo en el prólogo que, en mi opinión, Celestino es un desclasado, porque él en el fondo viene de un mundo que no tiene que ver con el mundo de la aristocracia empresarial española o con de las clases emergentes de la política, y en ese sentido se mueve así. Y esto es un poco lo que he querido reflejar. Y muy bien reflejado. Vamos a hacer una segunda vuelta. Yo quiero hacerte un planteamiento. Ese dibujo de Celestino que está nítidamente contado, y además todo el mundo aquí empieza a ver nombres propios, ¿no? Dice, pues este debe ser este debe ser otro, no sé qué y tal. Pero ha habido muchos Celestinos. Yo creo que en esa operación, aunque está descrito aquí, digamos a lo grande, ¿no? Porque era un Celestino nacional, pero este tipo de vida, de una persona que de pronto se encuentra que en la cena de Navidad se supone que pasa a ser el cuñado más listo, porque este sí que sabe, porque aquí se admira mucho no solo el ganar dinero, sino el ganarlo rápidamente. Ha habido muchos Celestinos a escala regional, a escala provincial incluso, y que muchos han tenido probablemente historias muy parecidas a la que tú cuentas aquí, y que a escala provincial pues hemos visto, y lo recordamos todos los que nos dedicamos al periodismo desde hace algunas décadas, pues que fueron los que impulsaron un periódico o compraron el que estaba, que se hicieron con el equipo de fútbol e incluso lo cogieron en segunda B o en tercera y lo hicieron subir hasta arriba y tal, y el dinero les costaba, lo consiguieron con esto, pero ha sido, no diría un país de celestinos, pero ha habido mucho celestino aquí, y creo que tú en ese dibujo, en realidad, ya sé que es el caso extremo, porque casos extremos hubo, desde luego, y que les explotaran las manos, tal como tú has descrito, pero creo que ha habido... Es el dibujo también de un grupo de gente que muchos se salvaron y otros consolidaron porque diversificaron, porque supieron salir a tiempo, cosa que es una virtud en un momento determinado, y otros quedaron en la rueda de la fascinación de que aquello era una máquina de ganar dinero sin límite, ¿no? Yo no sé si tú también pensabas en ellos o no. Sí, bueno, quizás esto que voy a comentar ahora es un poco controvertido, porque yo creo que en general la figura que el común de los españoles tenemos de los reyes del ladrillo es más bien negativa, por cuestiones que también en la novela las abordo con la mayor, rigor, pero delicadeza posible. Estamos hablando de una de las grandes fuentes de corrupción que ha habido, o de los grandes casos de corrupción que han sazonado la vida española. Pero esto que voy a decir ahora es un poco controvertido, pero ciertamente lo pienso. Yo creo que en España ahora mismo tenemos un grave problema de vivienda. Hay un grave problema de vivienda, de acceso a la vivienda, faltan muchas viviendas, y cuando explotó la burbuja, la crítica que había es que había demasiadas viviendas. Y posiblemente en este mundo, aquel impulso de estos hombres, que por unas otras razones no tenemos que dejar que se jugaban su dinero, y jugarse el dinero los que no lo tenemos y los que no lo hemos hecho, yo imagino que es una decisión difícil, porque a veces nos fijamos en los empresarios que coronan el éxito, pero en ese camino hay muchos empresarios que, pues a veces pierden a la camisa y tienen que empezar de nuevo o se ven en situaciones muy comprometidas. Yo de alguna forma también en el libro, pues en la novela, quiero reivindicar un poco esta figura del empresario que verdaderamente él solo, como es el caso de estos promotores inmobiliarios, conciben lo que es el desarrollo de las nuevas ciudades, crean nuevos barrios, crean sitios donde muchos de nosotros estamos viviendo hoy, vivimos bastante bien
hoy en día y de alguna manera pues lo hacen moviendo y desarrollando la economía. Y por supuesto se cometieron excesos, no cabe la menor duda que sí, sin duda alguna. Sonia Franco, adelante. Pues mira, estaba yo pensando precisamente que una de las cosas que me ha gustado también es que no da la impresión de que juzgues a Celestino. O sea, como decía antes, dejas un poco de espacio al lector para eso. Y me gustó una frase que leí hace poco de la última ganadora del Pulitzer, Barbara Kingsolver, que decía: es fundamental no decirle a un lector lo que debe pensar. Compramos un libro para tomarnos un respiro, no para que nos den una lección. Y yo realmente he sentido que cuentas la historia de una manera que permite, pues efectivamente, ¿no? que saquemos nuestras propias conclusiones, que me parece una cosa muy importante. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es esa manera que tienes de describir los círculos de poder. Es súper interesante al final cómo se tejen las historias de poder, ¿no? Y esta es una historia de poder, ¿no? De cómo los políticos quieren su parte, ¿no? en todos estos pasteles. Por supuesto, el Real Madrid está en todos los tratos y todo esto, y la aristocracia del ladrillo, como decías. A mí eso me parece también una parte que es, en el fondo, pues reflejar un momento, una España que vivimos, esa España empresarial muy presente todavía a día de hoy, aunque esta es una historia de los 90, ¿no? Me parece una parte muy, muy interesante de la novela. En fin, podría seguir, pero... Bueno, aquí hay un tema que el propio Paco acaba de poner encima de la mesa, que es la corrupción. La corrupción está en España históricamente vinculada a la cuestión inmobiliaria, por una parte. Pero algo mucho que no se suele subrayar y que conoce muy bien Paco, porque yo trabajé un tiempo con Paco. Yo aprendí la otra parte de la comunicación con Paco. Yo venía de verla desde el lado del periódico y él me enseñó a verla desde el lado del empresario, del cliente de una consultora. Y aprendí mucho con él, aprendí muchísimo con él. Y cuando pude contrastar aquellas dos cosas y leo este libro, veo que hay una explicación, como el que no quiere la cosa, del porqué de la corrupción. La corrupción no sabemos si los empresarios son los agentes corruptores o los agentes corrompidos. Pero hay un punto en el que los administradores públicos y los empresarios convergen inevitablemente, que son las licitaciones públicas por obra pública y fundamentalmente por infraestructuras. Porque realmente esos son las grandes lotes de adjudicación que dan dinero, que dan mucho dinero. Y si además añadimos a eso la construcción de infraestructuras de transporte de superficie, con peajes o digamos ya los peajes explícitos o los peajes de la sombra, mucho más. Este ha sido un mal de España que probablemente ha remitido, en lo que se refiere al aspecto de la construcción, el mobiliario, infraestructuras, aunque ha emergido en otros diferentes y nuevos, porque se adapta a la corrupción, se adapta a los tiempos. Y yo creo que este libro, Paco, y yo puedo ser testimonio de esto, cómo él conocía a esos empresarios. Porque aunque yo no estuve mucho tiempo en consultoría, sí fue un tiempo muy intenso. Y siempre estuve al lado suyo, porque él era el director general de Llorente y Cuenca. Yo estaba allí pues, para asuntos públicos, luego le sustituí por un muy breve periodo de tiempo, pero todo lo que ha dicho es rigurosamente cierto. Él tenía una gran empatía para conectar con este tipo de personas, de empresarios, y sabía corregirles sus instintos, sus malos instintos, porque la consultoría, que entonces era consultoría de comunicaciones más que de comunicación, y Paco es un ejemplo de ello. Paco, la gran lección que yo saqué, él que reconducía lo que, insisto, son los malos instintos corruptores del empresariado, de algún empresariado, a una energía positiva. Les hacía ver que por un camino recto se lleva mucho más lejos que por otro tortuoso y oscuro. Y ahí es donde está su gran conocimiento, y este libro lo demuestra. Por eso es amable con Celestino, porque en el fondo conoce sus debilidades
y tiende a ir corrigiéndolas. En cada capítulo las va corrigiendo un poco. Nos va llevando, Sonia dice que nos deja libertad, relativa libertad, porque al final Celestino te cae simpático. Porque Paco se ha propuesto contarlo todo lo malo de él, todo lo bueno de él, pero ponerle un postre dulce. Y le pone el postre dulce, de tal manera que Celestino no nos cae mal, pero Celestino ha hecho muchas cosas mal, y todas están en el libro. Y eso parte de su propia experiencia, no es una fabulación, no es una Agatha Christie, no, es un testimonio real. Y el que afecta a la corrupción, yo creo que especialmente, porque hay aquí mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, la conexión con el fútbol es muy, muy expresiva. Ese palco, por ejemplo, del Real Madrid. Yo cuando era director de ABC nunca fui al palco. Tengo que decirlo que nunca fui. Primero porque no me gusta el fútbol y segundo porque me repelía el palco. Por muchas razones. Que había bofetadas por ir al palco. Lo importante era estar en el palco del Real Madrid. Sigue habiendo bofetadas. Ya lo sé. Pero lo importante era estar en el palco del Real Madrid. Por supuesto, no importaba mucho lo que pasaba en el terreno del juego. Lo que importaba es si ahí cuajabas determinadas relaciones, determinados contactos, te doy mi teléfono, toma el mío, nos vemos, nos tomamos un café, comemos, a poder ser que no sea en una marisquería, pero bueno, todo eso ocurría. Y eso, digamos, reducida a su esencia, está aquí. Por eso digo que este es un ensayo, es un testimonio, es una novela, por supuesto, pero es una novela embozada. Es un ensayo embozado, mejor dicho, en forma de novela. Me ha gustado mucho eso. Lo has dicho al principio y es verdad. Sí, que parece un ensayo disfrazado de novela, ¿no? Sí. Pero qué bien que hayas citado el palco del Real Madrid, ¿no? Como decía Jesús No sé Gil. si le gustará a Florentino, pero bueno. Pero decía Jesús Gil que el palco del Real Madrid era como las cacerías del caudillo. Sí. Y ahí la gente a buscar contratos, etcétera, ¿no? Teléfonos y citas para comer. ¿No? Para y hay cenar. un tema de dimensión que es importante, ¿no? Porque ese dato es muy importante, el que estás señalando. El palco del Real Madrid no lo sé en el nuevo, pero tenía 400 asientos. Y el del Barcelona, en el mismo tiempo, en el Nou Camp, no sé cómo será ahora, después de las obras, tenía 123. Es evidente que alguien sabía dónde había allí para hacer negocio y cómo había empezado una decadencia, porque con 123, entre las autoridades y no sé qué, no sé cuántos, de negocio poco. Eso que se sepa allí. Pero es verdad, esa conexión con el fútbol que ha habido siempre y con la prensa provincial y regional, que tú sabes. Hombre, en muchos fíjate lugares. con la gabarra del Athletic de Bilbao. Está por aquí vascos, por aquí está Iván, por ejemplo. Bueno, es Guipuche, no. Pero para los bilbaínos, la gabarra, que ha vuelto a subir la nariz después de 40 años, yo estuve en el 84, en Erandio, viendo cómo subía la gabarra. He tenido que esperar 40 para volver a verlo. Pero esa conexión del fútbol con la realidad económica y política, en el nivel, como tú has dicho, local, provincial, se nota mucho. Claro. Pero fíjate, creo que es mucho más un fenómeno capitalino o de grandes capitales que de medianas ciudades. Yo creo que, por ejemplo, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, que están muy entrañados, tienen otro sesgo, un sesgo periférico diferente al que se produce o en el Nou Camp o se produce en el Bernabéu. Por eso digo que está muy bien reconducido el personaje hacia la política y hacia el fútbol, y al final hace ese triángulo, ¿no? El empresario, el político, el gestor de un equipo de fútbol. Por eso digo que a mí me parece que es muy redondo todo lo que ha hecho Paco. Y además con esfuerzo y sin cursilerías, es decir, contándolo directamente con una prosa limpia, ¿no? Me parece que tiene muchísimo mérito. Y añado solamente una cosa. El palco no era, ¿eh? El palco yo creo que no era. El palco es, y además el palco se ha internacionalizado. Eso es. Ahora ya no solo vienen los locales, sino que sigue siendo un escenario muy apetitoso para políticos y empresarios internacionales. Yo creo que eso habla muy bien del Real Madrid, no lo voy a ocultar. No, estamos haciendo simplemente una descripción. Añado a lo que decíamos, José Antonio, que nosotros que hemos seguido mucho la vida de la prensa
había capitales de provincias pequeñas en España que tenían 3 periódicos y 4 periódicos, y solamente se explicaba por los celestinos, solamente, como bien sabemos. Y cuando hubo ese crack, desaparecieron muchos periódicos, desgraciadamente, porque muchos se quedaron en la calle, muchos colegas nuestros, ¿no? Esto es así, pero que también había en la otra vinculación, si no, había capitales de provincias que esto no lo soporta el mercado publicitario, no, lo soporta el mercado de los intereses para ir a esas licitaciones municipales o regionales, provinciales que estamos planteando. Si Adelante. me permites un segundo, Manuel, porque yo creo que a veces, como todo en la vida, ¿no? El paso de los años hace que analicemos las cuestiones con ojos distintos. Yo creo que, como digo, he conocido a muchos de estos señores, y señoras también había, cuidado, y yo creo que quizá hoy están un poco demonizados, o en la memoria del español medio muchas de estas figuras están un poco demonizadas, pero yo creo que ahí había grandísimos empresarios, y muchos de ellos, pues si tuviéramos que hacer, a mí eso que has dicho de ChatGPT me ha puesto un poco así, ¿no? Porque los robots no me entusiasman, ¿no? Pero si eso mismo que has hecho tú con el novelista lo hiciéramos, ¿qué es un gran empresario? Y fuéramos haciendo el check de todo ello, el tic de todo ello, muchos lo eran. O sea, gente que ve una oportunidad, gente que apuesta, gente que es capaz de conseguir financiación, gente que es capaz de construir, de comercializar, de vender, de generar toda una economía. Los que somos de aquí de Madrid, todo el desarrollo norte de la ciudad de Madrid, y muchos de ellos, yo vivo por allí, Las Tablas, Monte Carmelo, San Chinarro, Tres Olivos, todo eso no lo hizo el Ayuntamiento de Madrid. Todo eso lo hizo la definición, el diseño de todo aquello, lo hizo un inmobiliario. Ese modelo de ciudad, de casas de 3 alturas, 4 alturas, muy anchas, algo que a mí no me gustaba, eliminación de balcones y terrazas, prefieren que todo sea tal, todo eso es de un inmobiliario. Y, por ejemplo, en Monte Carmelo viven 22.000 familias y es casi una ciudad nueva. Entonces yo creo que a estas personas que han sido, pues como todos nos ocurre, víctimas o protagonistas de una época, también tenemos que saludarlos con el paso de los años como grandes empresarios. Y vuelvo a referirme a lo que decía anteriormente. Yo creo que hoy en España, con el problema enorme de la vivienda que sufre la juventud, de una vivienda accesible, etcétera, etcétera, posiblemente no vendría mal que nuevos empresarios volvieran a abrazar estos criterios. Muy bien, vamos a ir entrando en las últimas rondas porque el autor tendrá que firmar libros también, ¿no? Y saludar a tantos amigos que han venido. Adelante. Pues mira, yo te quiero hacer una pregunta, y es ¿por qué Celestino? Yo tengo cuando en mi primera novela se me ocurrió llamar a un personaje, Matías Rebollo, que era empresario y que era como Grupo Rebollo. Pensé en cambiárselo a lo largo de la novela, pero fue imposible porque ya se te mete el nombre aquí y me criticaron mucho. Celestino es un nombre muy particular, como decíamos al principio, y me encantaría saber por qué lo elegiste. Pues mira, primero barajé otro nombre y de hecho posiblemente el primer manuscrito, el primer borrador iba con otro nombre, pero no me acababa de cuadrar y estuve barajando nombres, digamos, que fueran un poco de esa época, de esos años, de ese entorno social, de ese entorno cultural, e intenté, pues, bueno, como a veces hacemos las cosas, que vienen por ocurrencias, ¿no? Pues se me ocurrió este nombre y me cuadró muy bien. Tiene mucha fuerza. Esta es la realidad, ¿no? Y creo que, como dice José Antonio, que él ve las cosas con mayor claridad que yo casi siempre y mayor hondura, pues cuando él me lo dijo la primera vez, digo, coño, pues es verdad, es que es un nombre muy de... Bueno, los que os toméis la molestia de leer la novela, él procede de ese mundo rural profundo que yo he conocido mucho. No, vamos, yo soy urbanita, pero bueno, a mi padre le gustaba ir mucho a los pueblos y yo he pasado mucho tiempo en mi infancia en los pueblos y conozco bien la vida de aquellos pueblos, las costumbres, los juegos, los colegios, las panaderías, y creo que es un nombre que engarza muy bien con ese modelo. Y luego pues hay muchos grandes empresarios que casi no sabemos ni cómo se apellidan. Claro. Es verdad. Hay muchos de ellos. Cuando uno se llama Celestino no hace falta A mí apellido. me parece muy interesante el itinerario también vital de Celestino por una razón, porque es el seguidismo. El paradigma
de Celestino es ser como los plutócratas ya asentados y reconocidos. Y hace lo mismo que hacen ellos. Grandes casas, vacaciones, coches, lugares de moda. Es decir, Celestino es ortodoxo, no es rompedor. Tampoco es zafio, porque es verdad que ahí se ha cuidado Paco de no ir a un estereotipo de ricachón sobrevenido y zafiote. No, pero es verdad, otra de las cosas interesantes que nos marca, que señala este relato, es que los paradigmas de las personas que triunfan se reproducen. No hay heterodoxos, salvo algunos muy poquitos, todos reproducen los paradigmas de éxito. Y aquí se ve, también reproducen los paradigmas del fracaso, precisamente porque se montan en un tren de vida, en unas inversiones algunas veces temerarias, sostenidas sobre una autoestima inflamada, y eso también lo consigue Paco. Es decir, Paco le va llevando a Celestino por todos los modelos de comportamiento que él parece que admira y que son los de la plutocracia, claramente. Y no se desvía de ellos. La pregunta es, ¿esto nos sirve para hoy? Pues en buena medida sí, con las matizaciones y diferencias de tiempo y de lugar, pero también. Y de ahí se aprende perfectamente cuáles son los paradigmas de la plutocracia. Porque yo me niego algunas veces a calificar de aristocracia o bien a los que tienen título o bien a los que tienen dinero. Yo creo que las aristocracias de los países son las aristocracias del talento, de la excelencia, del esfuerzo, no simplemente del acumular dinero o el del acumular poder. Esa es la auténtica aristocracia de los países, ¿no? Y eso también, este relato de Paco lo consigue, ir el itinerario del triunfo y de la caída. Todos visitan las mismas garitas y todos caen en el mismo hoyo. Bueno, y es un aprendizaje muy interesante. Por cierto, que también tiene un espacio para poner en valor la comunicación, ¿no? Sí. Sí. La comunicación corporativa, un tal Jaime Flores por ahí que... Sí. Cuando desayuna, se levanta y lee el periódico, es lo primero que hace, y luego va a caminar rápido. Juan Flores, ¿no? No es Jaime, Juan Flores. Sí. Hay un guiño para todos nosotros. Lo hace bien, os digo, spoiler, lo hace bien el de comunicación. Bueno, pero es que Paco tiene mucha vis periodística. Yo no lo he dicho nunca en público, pero lo digo yo aquí. Yo llevo publicando un blog en el Confidencial desde el año 9. Se llama Notebook. Notebook se llama porque me sugirió Paco, puedes darle este nombre a tu blog. Le hice caso. Y ahí está, este es Paco. Paco me dijo Notebook y yo llevo ya, pues no sé, 14 años o 13 años con el Notebook y ya no quiero dejarlo. Eso fue por Paco. Pero por Paco también empecé a escribir donde hoy escribo. Sí. De no haber sido por él, tampoco... No, sí, eso fue así. Había otro director distinto al actual, eran otras circunstancias, pero fuiste tú el que hablaste con aquel director, le dijo, está aquí este señor, y algo te puede escribir que pueda ser de interés. Y ahí es donde yo reinicié mi vida periodística y se la debo a Paco. Con lo cual quiero decir que este hombre sabe mucho de periodismo, no solo de comunicación corporativa. Es un hombre sabio. Claro, ha llegado además muy joven a serlo. Y finalmente yo creo que ha tenido un éxito profesional extraordinario con su última encomienda profesional en Ferrovial. Nadie duda de que Paco Polo fue una clave fundamental para situar el asunto en sus justos términos, no exasperar a nadie y conciliar posturas. O sea, fue un punto de referencia extraordinariamente valioso, no solamente para la compañía, sino para los medios de comunicación que pudimos acudir a él y para la propia sociedad española, ¿no? Y este reconocimiento Paco se lo merece. Añado ese conocimiento del periodismo que dices de Paco, este libro, ¿no? Este libro, La comunicación efímera, que a mí me pareció fascinante. Me pediste el prólogo, lo hice con enorme gusto. Hubiera merecido más éxito también, en el sentido de mayor distribución y yo lo recomiendo a jóvenes estudiantes de periodismo para entender
cómo ha cambiado la comunicación, porque es que jóvenes y no tan jóvenes se acercan a la comunicación pues con los patrones siempre tradicionales. Y sin embargo, tú supiste entender que realmente todo era mucho más breve, o debía ser más breve. Hay cosas que son muy breves y otras que se alargan, digamos, eternamente. Y habrán visto ustedes que no se alarga, y no lo van a ver ahora, que no se va a alargar esta presentación, porque hemos hecho una presentación del libro, daremos un último minuto como los grandes debates, para que todo el mundo diga algo ahí, se lo van pensando. Pero normalmente vas a las presentaciones de libros y empieza primero mucho más tarde de lo que ha empezado esta. En segundo lugar, hay algunos presentadores de libros que creen que él es realmente el protagonista, ¿no? Yo una vez tuve la oportunidad, hace años, de entrevistar al gran periodista Indro Montanelli en su despacho de Il Giornale de Milán y le pregunté por Oriana Fallaci, ¿no?, la gran entrevistadora italiana, y le dije, oiga, ¿y qué tal Oriana Fallaci? Y me dijo, mire, para Oriana Fallaci el entrevistado es un pretexto. Entonces, aplicado a las presentaciones de libros, yo voy a presentaciones de libros que hay mucho presentador que realmente cree que el autor y el libro es un pretexto para dirigir él un mensaje a los españoles que aquella tarde han querido estar allí. Eso no ha sucedido aquí, y yo creo que en esa pequeña conversación que hemos tenido al principio, el poder conversar entre nosotros le imprime un ritmo realmente distinto, y no solamente para que quede al final, y bueno, y al final habla el autor cuando está todo el mundo agotado en esas presentaciones que realmente son así, por no comentar otras del que ni siquiera habla del autor ni del libro, que va allí y cuenta su película, que también las hemos vivido, sí, y alguna en esta sala, pero por misericordia no daremos nombres propios, porque creo que no es... De todos modos, entramos en el último minuto, como los debates. Tiene usted la palabra para pedir el voto si quiere. Adelante. Bueno, yo pido el voto para Paco, para que os compréis la novela, porque realmente, de verdad que merece la pena. Se lee muy rápido, se lee muy bien y se aprende y, bueno, y se conoce mejor probablemente a Paco Polo, ¿no? Te animo a ti a que escribas, a que sigas, desde luego. Te sugiero incluso una secuelilla. Este Juan Flores, Juan Flores no me importaría seguir viéndole por ahí. A mí tampoco. Y bueno, y nada, simplemente muchísimas gracias y otra vez enhorabuena, Paco. El último minuto para José Antonio. Yo lo único que quiero animarle a Paco es que escriba otro. Bueno. También. No sé si una secuela o no una secuela, pero yo creo que es un hombre que tiene además el periodismo y la literatura a flor de piel. Le gusta leer, cuando nos vemos siempre comentamos pues, los libros que tú estás leyendo, lo que tú has visto, la serie, el cine, el teatro. Es un hombre con esa inquietud. A mí cuando me dijo que se jubilaba y que iba a cobrar la pensión, estábamos en un restaurante asturiano, de comida asturiana. Yo salí y le dije, Paco, piénsatelo bien. Nada de jubilarte. Nada de jubilarte. Luego me hizo caso. Incluso me llamó para ver cómo articulaba un poco eso de la jubilación activa. O sea, que algún pozo le dejé de que eso de parar, nada, que no estaba en edad de parar. No estaba en edad de parar por su experiencia, por su capacidad, porque goza de buena salud y de lucidez, y porque tiene mucha capacidad para colaborar. Hay empresas que ya le llaman para eso, de lo cual me alegro, y yo ya lo preveía, y más que le pueden llamar, y creo que una de sus actividades adicionales, con más tranquilidad ya, es la de ser un buen escritor, seguir siendo un buen escritor, bien de ensayo, sobre temas profesionales, como la comunicación fugaz, que es interesante, o de ficción, como este. Aunque yo le animaría a que, observando el panorama que tenemos ahora en España y en prácticamente todo Occidente, bucease un poco en lo que es la desinformación, qué son los bulos, qué es el fango, todos esos conceptos que no tienen nada que ver entre sí, pero que se mezclan en un ejercicio de confusión fastuosa. Eso, por ejemplo, yo creo que el rigor de Paco nos ayudaría muchísimo a que lo entendiésemos nosotros y los políticos. Y todo, como has dicho, brevemente. Brevemente. Porque hay algunos que están por la deforestación literaria, sí, y es realmente penoso. Último minuto para Paco Polo. Yo, con tu permiso, quería hacer un pequeño paréntesis de algo que es obsecuente con lo que nos convoca hoy aquí, pero que sinceramente pues me sale un poco de dentro decirlo. Y es que ayer falleció una persona que ha sido muy importante en mi vida y quería rendirle un pequeño homenaje a su memoria. Alguno de vosotros
le conocisteis, algunos de los que estáis aquí le conocieron mucho y otros le conocisteis un poco por la prensa. Ayer falleció en Baeza Leocadio Marín. Leocadio Marín fue presidente de la Cruz Roja, fue miembro del gobierno de la Junta de Andalucía, fue alcalde de Baeza, que es su pueblo, y yo trabajé con él, tuve la suerte de trabajar con él bastante joven, fui su jefe de prensa tanto en la Cruz Roja como en la Junta de Andalucía, y es una persona a la cual le he sentido siempre poner una estima enorme y no quería perder un poco la oportunidad de rendirle este pequeño homenaje. Y bueno, yo ya en ese minuto que tú dices, pues la verdad es que lo único que vienen a mis labios son palabras de agradecimiento por estas lisonjas tan exageradas que he escuchado de todos, de José Antonio, de Sonia, también obviamente de Manuel. Y bueno, pues animaros a que leáis esta novela de este modestísimo escritor, que cuento mis ventas casi por decenas. Así que cualquier número me parece asombroso. Pero sí, lo que yo no excejo es en mi empeño. Entonces yo ya aprovecho un poco para comentarlo. Me gusta cambiar un poco de género, de estilo, de estructura, no quiere decir que lo haga bien o mal, ¿no? Pero la próxima novela que tengo, que ya la tengo acabada, es una novela romántica, que no tiene nada que ver con mi trayectoria. Vamos, bueno, romántica en el buen sentido de la palabra. No es cursilona ni zalamera, pero sí romántica, porque yo creo que el romanticismo es una de las enormes fuerzas interiores que mueven a la humanidad y que nos mueven un poco a las personas. Así que eso es. Oye, perdóname, Manuel, perdóname un momento. Sí. Hay una cuenta romántica. Arturo Pinedo, que está por aquí, luego la recordará, la vamos a recordar luego. Hay tuvimos en Llorente y Cuenca una cuenta muy romántica. Ah, ya sé. Ya sabes cuál es, ¿no? Bueno. Sí. Puro romanticismo. Luego terminó en el Bill Metal, pero era romántica, sí, Paco, era muy romántica. Con el Bill Metal. Bueno. Es que nos estamos refiriendo a los mismos. No estamos refiriendo a lo mismo. Sí, pero era un tipo muy notorio y una señora de bandera. Y una señora de bandera. De bandera tricolor incluso, ¿no? De bandera tricolor, sí, pero no republicana española, sino de otro país. Exacto. ¿Os acordáis? Perfectamente. Y que vino porque le teníamos que enseñar, entre todos, allí en Llorente y Cuenca, ¿tú te acordarás, Arturo? Siempre. Teníamos que enseñarle cómo tenía que comportarse, cómo tenía que entrar, cómo tenía que hablar, cómo tenía que eso. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pues eso era romántico. Si seguís así, el acto no termina, ¿eh? No, está muy interesante. Gracias a todos. Gracias.